¿Cómo están, jóvenes y señoritas de quinto de secundaria del Colegio San Juan Bosco? Bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a entrar a un tema de literatura y el título es precisamente Literatura del siglo XX. Vamos a observar en primer lugar algunas imágenes que tenemos aquí en la pantalla. Quiero que ustedes observen, ¿ya? Miren la primera imagen. ¿Quién es el personaje que está aquí? ¿A quién observan ahí? A ver, chicas, quiero que observen la primera imagen y me digan a qué personaje corresponde. ¿Alguna de ustedes conoce el personaje? Yo no. Es Adolfo Hitler, ¿ya? La imagen que vemos aquí es Adolfo Hitler. Y esta imagen que está acá, ¿a qué revolución hace referencia? A la revolución industrial, ¿cierto? Mira, aquí también vemos otro acontecimiento. Ya quiero que observen las imágenes porque tiene que ver mucho la literatura que se hace acá o la narrativa que se observa aquí en la literatura del siglo XX. Quiero que miren los personajes, las situaciones, esta construcción, edificación que tenemos aquí en la parte posterior de esta imagen o este panel aquí. Y enseguida reflexionemos con algunas interrogantes. En el siglo XX es un periodo en que se dan muchos acontecimientos, muchos conflictos, batallas, guerras. Y a partir de las ilustraciones que ya ustedes han observado, quiero que me mencionen 3 acontecimientos que se dieron en el siglo XX. ¿Recuerdan algún acontecimiento y han llevado en el curso de historia de repente qué sucesos o qué guerras se dieron en el siglo XX? Señoritas, podemos mencionar, por ejemplo, dime María. La caída del muro de Berlín, por ejemplo, en el año 1989, eso sería uno de los acontecimientos, ¿cierto? Otro sería la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también. Ahora, todo conflicto bélico trae consigo consecuencias nefastas para la humanidad. ¿Cuáles fueron estas consecuencias nefastas que trajeron los conflictos bélicos del siglo XX? Vamos a mencionar por lo menos 3. ¿Tampoco? Yo les voy a ir contando entonces, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos a ver el contexto histórico-cultural de la literatura del siglo XX. En realidad, esto fue uno de los periodos más inestables de la historia debido a los constantes conflictos que se dieron. Primero, tenemos la Revolución Rusa que se dio en el año 1905 a 1917, seguido por la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que es desde 1939 a 1945. También tenemos la Guerra Civil Española, del año 1936 a 1939. Y la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, del año 1947 a 1991. Uno de los acontecimientos que también puede considerarse como un conflicto bélico es el derrocamiento del socialismo soviético que se dio en el año 1991 y la Guerra de los Balcanes en las Malvinas que se dio entre 1912, 13 y la de Malvinas en el año 1982. Podemos mencionar también la Guerra del Golfo Pérsico en 1990 y 91, la de Bosnia y de Kosovo en el año 1992 y el año 1999. Ahora, la revolución industrial
¿ya? La revolución industrial en el siglo XIX continuaron ejerciendo la influencia en la creación de riquezas con los inevitables desequilibrios económicos y sociales reflejados en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 1929 y también así como en el nuevo estilo o en la implementación de los nuevos estilos de vida. También se dio el origen o nació la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945. Y otro hecho que marcó la Revolución Industrial fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Culturalmente, ¿cómo estás, hijito? Culturalmente se debate algunas cosas, como el alejamiento de la realidad, el rechazo a la vieja estética, con los demás literatos pertenecientes a la vanguardia, ¿ya? La angustia vital por el destino de la humanidad y la situación cultural también influye bastante en la temática de los vanguardistas o de la generación de los escritores contemporáneos. Ahora, toda la literatura del siglo XX en toda la literatura del siglo XX nacen algunas corrientes que tienen tendencia al ismo, y el ismo son las corrientes que están constantemente evolucionando o constantemente están con los avances de la tecnología e incluyen algunos instrumentos tecnológicos tanto en poesía, en drama como en sus novelas. Ahora, este movimiento vanguardista aparece a partir del año 1910 y se extiende hasta 1930 en sus inicios, porque abarca del 50 y posteriormente. Ahora, este término de vanguardia tiene su origen de carácter militar, que surgió en Francia, ¿no? En la literatura francesa. Ahora, las características de los vanguardistas o la característica más resaltante es la libertad de creación o el culto a la novedad. También se rompe con el pasado literario y se muestra pasión por lo irracional, por lo subjetivo, por lo simbólico. Rechaza totalmente la gramática, la lógica y también la sintaxis. Es por ello que una de las características es la página en blanco. También la experimentación continua y el desencadeno y la deshumanización del arte. Se rechaza totalmente las costumbres de la burguesía y se exalta la cultura moderna, los avances tecnológicos, los avances científicos. Y además se integran todas las artes, la literatura, la música, la pintura. Fue una continua experimentación que desencadena la deshumanización en las artes, les decía. Ahora, ¿quiénes son los representantes del vanguardismo? En Inglaterra tenemos a James Joyce y a Thomas Eliot. En Estados Unidos tenemos a William Faulkner y a Ernest Hemingway. En Francia tenemos a Jean-Paul Sartre, Albert Camus y a Marcel Proust. En Alemania a Hernán Hesse, a Bertolt Brecht. En República Checa tenemos a Franz Kafka, que vamos a analizar una de sus obras que muestra la deshumanización del hombre, ¿ya? Y también vamos a ver que en el vanguardismo se cultivó el género épico narrativo, el lírico y el dramático, los tres géneros. En el épico narrativo podemos ver que los escritores preferían la novela para analizar la realidad. Y una de las características es la visión universal e histórica del hombre. También los temas son múltiples y de una amplia perspectiva. Y hay técnicas novedosas, las técnicas narrativas como el monólogo interior, el flashback,
la perspectiva absoluta, la perspectiva múltiple. En la perspectiva absoluta se puede ver que un solo personaje relata la historia, la de él misma, y está narrada en primera persona. Aquí podemos ver el tipo de narrador protagonista. Ahora, en la perspectiva múltiple, el narrador y los personajes opinan, cuentan parte de su historia, no solamente el protagonista, sino también los personajes secundarios. Y en cuanto al monólogo interior, esta técnica enmarca el estilo de la conciencia a través del cual los personajes dejan fluir sus pensamientos y sus sentimientos más íntimos en un monólogo, ¿no? En una conversación entre ellos mismos. Ahora, también podemos observar los juegos atemporales, el flashback y el raconto. En el flashback, por ejemplo, esta técnica consiste en romper el orden cronológico que produce saltos en el tiempo del presente al pasado para explicar los diferentes acontecimientos sucedidos a los personajes. Y en el raconto es parecido al flashback, pero ¿en qué sentido? Que el personaje o el narrador personaje aquí sufre un quiebre y en el presente tiene lapsus en las cuales recuerda un acontecimiento de lo vivido, mas no se narra con detalles lo que ya sucedió el personaje en el pasado. También tenemos el tiempo y el espacio que son imprecisos en cuanto a los personajes por las técnicas que utilizan, y el lenguaje se presenta con mucha libertad porque es de acuerdo al estatus social que presenta cada uno de los personajes. Ahora, en el género lírico se muestra originalidad porque llegan a presentar lo irracional en la poesía, y una de las características es el versolibrismo, la ruptura de la métrica porque ya no existe la regular en el tipo de rima tampoco, y es aquí donde nace la rima de versos libres o la rima blanca. También la falta de plan lógico, el repentidismo, el automatismo en la escritura y el esquematismo, las ideas apretadas o acumuladas. También se da la preponderancia de imágenes y se da el uso de las imágenes sensoriales. En cuanto al género dramático teatral, las piezas dramáticas son innovadoras y una de las características es que la temática es épico-política y hay la presencia de lo absurdo. Vamos a observar un teatro absurdo dentro de las subclasificaciones y se da la ruptura de las 3 unidades de medidas, un solo conflicto en un solo día y en un solo lugar. Y uno de los representantes del vanguardismo es Luigi de Pirandello, el francés, y Bernard Chouin. Ahora, en las innovaciones narrativas, ya hemos dicho que se da la perspectiva absoluta, la perspectiva múltiple, el monólogo interior, los juegos temporales, que son el flashback y el raconto, y también el tiempo y el espacio se muestran imprecisos, y el lenguaje, los personajes pueden hacer uso de un lenguaje culto en ciertas circunstancias o también elegir por un lenguaje coloquial e incluso utilizar las jergas e inventar palabras. Por eso es que aquí se da también la creación de las gigantáforas. ¿Ya? Ahora, los representantes, vamos a estudiar alguna de los fragmentos de las obras, en especial del Franz Kafka, con su obra Metamorfosis. Aquí tenemos a Germán Hesse. Les muestro las fotos para que puedan hacer el reconocimiento de los escritores más representativos del vanguardismo. Vamos a trabajar en el libro de actividades, ¿ya? Y vamos a iniciar con la página 191. Vamos a analizar un poco la obra de Franz Kafka, que es donde se muestra una clara deshumanización del hombre, porque en este caso el protagonista, que es Gregorio Samsa, muestra cómo se siente producto de la revolución industrial o producto de los conflictos bélicos que se producen en este siglo,
cómo se siente el ser humano y es una representación. Más bien la obra es una metáfora, ¿ya? Vamos a trabajar entonces allí. Primero en la 191 está el argumento. Voy a pedir a Farid que me ayude con eso y Andrea, tú me vas a ayudar con el fragmento en la 191, ¿ya? Vamos a cerrar entonces esta parte de la clase. Gracias por escuchar la explicación. Espero que les sirva de mucho en el repaso para el examen bimestral.